el tiempo de cantar, Naomi. Hola, Sarita. Me alegra verte en proyección. Hola, tío. Vamos a comenzar. Hay himnos, hay coros, hay canciones nuevas, hay canciones para niños, hay de todo un poco. Pero es el Señor que debe estar conectado con nosotros conectados con Él en este tiempo para poder cantar con entendimiento, dándole gracias porque Él nos permite tener una vez más este tiempo de poder cantarle, de poder alabarle, ¿sí? Para que empecemos, vamos a orar un momento y hablar con el Señor, ¿sí? Inclinemos nuestra cabeza ahí donde estamos y hablemos un ratito con el Señor. Oremos. Padre amado, te damos gracias porque tenemos el privilegio de llamarte Padre, porque tenemos el privilegio de haber sido rescatados con alto precio. Viniste para poder dar tu vida y para volverla a tomar. Gracias, Señor, porque pusiste tus ojos en nosotros, en comprarnos, en pagar nuestra deuda. Y te damos gracias. Bendice este tiempo a cada persona que va conectándose, que pueda ser de bendición este tiempo, de edificación para sus vidas, y que podamos conectarnos, Señor, contigo, que es lo más importante. Te damos gracias en el nombre precioso del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a empezar cantando un himno. El himno Canten del amor de Cristo. ¿Sí? Cantemos. Canten del amor de Cristo, ensalzad al Redentor, tributale santos todos, grande gloria y honor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia iremos delante del cielo. El triunfo ya es seguro, a las veces del Señor, por luchar con la mirada puesta en nuestro protector. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia iremos delante del vencedor. Te perdona cristiano de la cruz y caminar de victoria en victoria, siempre tienes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una voz la historia diremos delante del vencedor. Adelante en la lucha, oh soldados de la fe, nuestro triunfo escuchemos, los clamores vive el Rey. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor, a una
Bien, hay una canción que hemos estado ensayando acá con las chicas, con mi esposa, con Lucianita, y dice que Jesucristo basta, que Jesucristo es suficiente para nosotros, es bastante para nuestras vidas. Hay una parte donde dice, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, ¿sí? Vamos a comenzar a cantar esta canción. Hoy nos acercamos sin temor. El agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, y con brazos abiertos recibe tal y como somos su amor. Hoy nos acercamos sin temor. Es el agua que beber, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Hoy nos acercamos sin temor, tal y como somos su amor. Hoy nos acercamos sin temor. El agua al beber, nunca más tendremos que. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel. En su amor confiamos, hay descanso.
Jesucristo basta, decía esta canción, nueva, de repente algunos la conocían. Sí, tiene una muy bonita letra. La siguiente canción dice, quiero alabarte más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia, conocer, quiero alabarte. Vamos, cantemos. Quiero alabarte, más y más aún quiero alabarte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero alabarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos para ti. Quiero amarte. Buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero amarte. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Quiero servirte, más y más aún quiero servirte, más y más aún, buscar tu voluntad, tu gracia conocer, quiero servir. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti. Las aves del cielo cantan para ti, las bestias del campo semejan tu poder. Quiero yo cantar, quiero levantar mis manos a ti, Señor. Recordando canciones antiguas, pero con muy buen contenido. La siguiente canción dice, queremos darte gloria y alabanza. ¿Sí? Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Grande tú, grande tú, mía.
darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Queremos darte gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Dame eso, dame tus milagros. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú, dame eso, dame tus milagros. No hay otro como tú, no lo hay. No hay otro como tú. No hay otro como tú, decía ese coro. También de los antiguos, por cierto. El que viene también, como que va unido a este, dice, de gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Dios, cual buen alfarero, quebrántame, fórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y respetar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y respetar al mundo tu amor. De gloria en gloria te veo, cuanto más te conozco, quiero saber más de ti. Mi Dios, cuando es alfarero, quebrántame, transfórmame, vuélveme a tu imagen, Señor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tú, saturarme de tu espíritu y respetar al mundo tu amor. Quiero ser más como tú, ver la vida como tu Señor, saturarme de tu espíritu y respetar al mundo tu amor. Y respetar al mundo tu amor. Y respetar al mundo tu amor.
Tomás, te conozco, quiero saber más de ti, decía esa canción. Hay una canción que hace mucho tiempo, cuando nos reuníamos todavía en la iglesia físicamente, cantamos en un especial con los chicos de la alabanza, que titula No me soltarás. En la calma o en la tormenta, el Señor no nos va a soltar. Me hace recuerdo esta canción al momento en que Pedro se estaba hundiendo en el agua y le pedía al Señor que tome su mano, que no lo deje hundirse. Esta canción dice, no me soltarás en la calma o en la tormenta, en lo alto o en lo bajo, no me soltarás. ¿Sí? Pero la disfruten también en casa. Aunque yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor. Y debo estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí y no temeré más, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temer? ¿De quién temer? No me escucharás en la calma o la tormenta, no me escucharás en lo alto, en lo bajo, no me escucharás, Dios nunca me dejará. Pero ven la luz que te dará al que busca de ti, gloriosa cual otra no hay. Terminarán los problemas mientras llegan en ti, viviremos conociéndote aquí, y no temeré más, pues mi Dios conmigo está, y si Dios conmigo está, ¿de quién temer? ¿De quién temer? No me escucharás en la calma o la tormenta, no me escucharás en lo alto, en lo bajo, no me escucharás, Dios nunca me dejará. Y solo en la luz que te acerca al que busca de ti, y terminarás los problemas mientras llega de ti. Voy a alabarte, voy a alabarte, solo a ti. No me escucharás en la calma o la tormenta, no me escucharás en lo alto, en lo bajo, no me soltarás, Dios nunca me dejará, Dios nunca me dejará. No nos va a soltar de su mano, y nosotros tenemos que estar apegados también a Él, ¿sí? Quiero dar un saludo a los que se están conectando, de repente ya están conectados también por Facebook. Sean bienvenidos a esta hora de escuela dominical. Enseguida vamos a estar también aprendiendo más sobre el Señor, escuchando su palabra, ¿sí? Quisiera pedir a los niños
que puedan acompañarme en esta mañana. Vamos a cantar al menos unas 3 canciones con ellos. No recordaba esta primera canción. Ayer estuvimos ensayando con Luciana, así que ella va a salir al estrellato en esta mañana con esta canción. También. La primera es Poema de Salvación. Dice: Cristo moriste, en una cruz resucitaste con poder. Bien, Poema de Salvación titula esa canción. La siguiente dice: Con pluma de oro escrito está mi nombre más allá. Con pluma de oro escrito está, con pluma de oro escrito está mi nombre más allá, mi nombre escrito está, más allá, mi nombre escrito está. Bien, la siguiente canción dice: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bien, llegó el momento de poder reconocer a los cumpleañeros de esta semana, de repente el día de hoy. Y si es que hay alguien el día de hoy, por favor me ayudan
con este dato, ya nomás prenden su micrófono y me avisan. Tengo 2 cumpleañeros anotados acá. Saraí, que está en proyección. Hemos estado dándole una serenata virtual a Saraí y la ha pasado bonito también en su cumpleaños, a pesar de que obviamente no, ella hubiera querido estar con nosotros también ahí, con muchos ahí celebrando con ella, pero la situación es así, ¿no? Muchas felicidades, Saraí, un abrazo grande, que el Señor continúe bendiciendo tu vida. Me han pasado el dato que la hermana Mamili ha estado de cumpleaños también. Andrés, ¿me confirmas este dato? ¿Correcto? ¿Ha estado de cumpleaños, Mamili? ¿Sí? Bien. ¿Alguien más que sepan que ha estado de cumpleaños? Creo que no. Vamos a cantar. Hay un micrófono ahí. ¿Quién? El hermano Carlos Céspedes. El hermano Carlos Céspedes me dice. A ver. ¿Está por acá, Carlito? ¡Ay, caramba! No sabía que estaba de cumpleaños, Carlito. Felicidades igual, hermano Carlos Céspedes. Va un abrazo grande para él. Que el Señor continúe también bendiciendo su vida. Vamos a cantar. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más, ¿ya? Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que Dios te bendiga toda la vida. Estamos contentos porque tú cumpliste un año más. Que seas muy feliz. Muy feliz, que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, la, la, la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz. Muy feliz, que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, la, 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 la. Que Dios te bendiga, hermano del alma, y que seas feliz. Muy feliz. Que Dios te bendiga y que seas feliz. Bien, tomemos nuestras Biblias, los que estamos ahí en casa, recordando cuando estábamos en la iglesia. Vamos a cantar Es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, ¿sí? Antes de dar paso al mensaje. Es mi tesoro precioso, palabra de Dios amoroso, y hallaremos juntos mi Biblia y yo. Nosotros comenzaremos la escuela comunidad. Todos atentos estaremos, Dios nos va a enseñar. Horas tan dulces nos hablan del Salvador, como murió en el Calvario por salvar al pecador. Muy bien, los niños van a poder pasar a su clase virtual también y los mayores nos quedamos acá con la palabra del Señor. ¿Sí? Bendiciones, hermanos. Bien, y buenos días, hermanos. Gracias a Dios por esta oportunidad de compartir la palabra de Dios en la hora de la escuela dominical. Bien, mayormente nos dedicamos a temas netamente bíblicos, pero hemos emprendido hace varias semanas un vistazo
de la historia de la iglesia. Y la verdad es que esta es la sexta lección que estamos dando sobre la historia de la iglesia. Ya vamos por el año 1500, ¿no? Las condiciones sociales en Europa para entonces ya estaban cambiando. Y tendríamos que nombrar 4 factores. Ustedes saben que en el año 1517 fue la Reforma. Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Catedral Wittenberg como quien llamó la atención a ciertos errores de la Iglesia Católica Romana con el intento de reformar la Iglesia y que no aceptaron pues las observaciones, más bien quisieron responder con rigor, quisieron hacerle pasar por la Inquisición y matarle, pero Dios quiso que él escapara y se dio lo que se llama la reforma, ¿no? Y no vamos a entrar en mucho, casi no vamos a hablar acerca de Martín Lutero porque ya más de una vez yo creo que Christopher lo ha hablado. Es el hombre más que se ha escrito más biografías de él que de cualquier otro personaje de la historia. Realmente fue un jugador en la historia que cambió el juego. Pero veremos, vamos a mirar, no era tan solamente por ser él un gran predicador y todo eso y muy valiente, sino que el momento estaba preparado para este evento que se llama la Reforma. 4 condiciones en Europa. En el año 1500 surgió la clase media. La gente comenzaba a asociarse por gremios, ¿no? Es decir, los sastres, los cocineros, bueno, ellos formaron el gremio que se llama de los masones. Ese ha quedado hasta el día de hoy como una sociedad secreta casi. Bueno, algunos de estos eran círculos cerrados con miembros contados que buscaban sus intereses, establecieron ellos reglas de comportamiento dentro de la sociedad. Era como un factor de cohesión, que se formaron grupos muy fuertes, tenían reuniones para ver sus intereses, así tipo sindicato, pero también tenían reuniones sociales y regulares y tenían incluso dentro de sus reuniones, dentro de sus asociaciones, tenían capellanes, es decir, casi como un pastor, ¿no? Pero a veces eran curas y a veces no eran. En algunos de sus gremios sabían leer la Biblia, ¿no? La gente de esa clase, que estoy hablando de clase media, ya antes había nobles y había peones, patrones y peones, y la clase media surgió y ya cambia la sociedad. La gente de esa clase va aprendiendo a leer. Erasmo, un católico erudito, él tradujo la Biblia a un latín comprensible, más comprensible para gente que tenía un poco de estudios universitarios, más actualizada que la antigua traducción de la Vulgata, traducida por Jerónimo, ¿no? Erasmo publicó su Biblia junto con el texto original. Así que algunos se aficionaron y se interesaron en aprender también el griego y el hebreo, y ya comenzaban a aparecer clandestinamente porciones de la Biblia en lengua del pueblo, en diferentes pueblos de toda Europa, ¿no? Así que ese fue un gran cambio, el surgimiento de una clase media. Otro factor es que despertó nacionalismo. Antes eran pequeños reinados,
o nobles que tenían su gente alrededor de su castillo, pero no, ya para entonces, hasta el año 1500, ya se habían unido muchos de esos caballeros, señores, patrones, y habían reconocido a reyes y estaban, despertó lo que es nacionalismo en Inglaterra, en Francia, en Alemania y en Dinamarca. Y al mismo tiempo que la Iglesia Católica Romana se volvió muy corrupta y brutal. Y los reyes, esos reyes de los diferentes países ya resentían el poder y el control que se ejercía desde Italia, desde el Vaticano. Así que había ese malestar social, ¿no? Con el sistema que había durado como 1000 años. Y ya lo estaban sintiendo muy pesado. Ese manejo que desde Roma querían ellos, los papas, nombrar los reyes y controlar las cosas como una fuerza política por encima de todos los reyes. Bueno, ya había un poco de rechazo por el despertar del nacionalismo. Un tercer factor, ¿qué pasó en el año 1492, ya cerca de 1500? ¿Saben? Ya no recuerdan, ¿no? Porque del calendario boliviano se ha borrado el 12 de octubre. ¿Qué quiere el 12 de octubre? Día de la Raza, pues, porque es cuando Cristóbal Colón descubrió América. Entonces descubrió el Nuevo Mundo y España ganó el saque con la bendición de la Iglesia Católica y seguidamente Vasco de Gama y Magallanes con la bandera de Portugal ocuparon enormes territorios también con la bendición del Papa, queriendo extender el dominio del Papa, del Vaticano, por todo alrededor del mundo. Y ya que en ese siglo que le estoy diciendo, de los 1500, reyes y emperadores de países reformados comenzaron a hacer lo mismo, comenzaron a mandar su propia gente, no tanto al principio como colonos, sino buscando mercados y mercaderías y estableciendo, plantando las banderas en muchos lugares, en el Nuevo Mundo, en África, en el lejano Oriente, en las islas del Pacífico, y cada cual plantando su bandera y también su religión que era parte de su nacionalidad, ¿no? Bueno, Alemania entró en ese baile, Suiza, Holanda, Inglaterra y Dinamarca que en esos años incluía el territorio que hoy es Noruega y Suecia, ¿no? Todos estos países se declararon protestantes. Era lo que se llamaban o tenían lo que se llama iglesia reformada. Como que ellos se habían sacado el yugo del Papa y del Vaticano y de Roma, de la Iglesia Católica Romana, y se declararon países protestantes. Así que eso también fue como una gran competencia de extensión, de ampliación, de plantar sus banderas alrededor del mundo. Y había más comercio, más interacción y despertar de un mundo. No solamente era ya chiquitito su mundo, era una ola de globalización, diríamos, ¿no? Y un cuarto factor sería lo que pasó dentro de la Iglesia Católica Romana tras del movimiento protestante. Se dio dentro de la Iglesia Católica Romana una contrarreforma. Un hombre que deben tomar en cuenta es
Ignacio Loyola. Él fundó el orden de los jesuitas en 1535 y fue una reacción contra el protestantismo, y ellos estaban jurados a defender. Desde 1492, cuando salió Cristóbal Colón, juntamente con él y sus soldados y sus marineros, iban curas, pero eran de los dominicos y de los franciscanos. Y ellos llevaban la autoridad del Papa alrededor del mundo, pero a los pocos años, 1535, cuando Ignacio Loyola fundó los jesuitas realmente eran más activos, eran más fanáticos. Entre los dominicos y los franciscanos había algunos hombres piadosos que en alguna medida tenían conocimiento de la palabra de Dios, y algunos incluso de contrabando tenían porciones de las escrituras en español y algunos folletos luteranos, como que ellos en su conciencia estaban examinando esas cosas. En cambio, los jesuitas no, ellos eran casi fanáticos de defender el papado. Y creció tan grande ese movimiento que dentro de 50 años ya había más de 15,000 jesuitas esparcidos por el mundo. Ellos llevaron, tras de los descubrimientos y las colonizaciones, llevaron la Santa Inquisición a tierras lejanas. Hay registros de frailes y caballeros que fueron muertos en la hoguera en Sucre. Están estos, y es por el delito de tener literatura luterana o alguna porción del Nuevo Testamento en castellano. Yo me acuerdo en unas conversaciones con Gordon Turner, de misionero en Sucre, que había investigado un poco ahí en los archivos, en el sótano del Museo de la Catedral en Sucre, y dijo, han quemado creyentes. Aquí en Bolivia ha llegado la Inquisición. Y así fue en todo el mundo donde llegó la bandera de España y de Portugal, y junto con ellos los jesuitas. Se tiene que entender, hermanos, que en los siglos XV y XVI, la religión, sea la católica o la protestante, era parte integral de la política nacional. Un francés, por ejemplo, que dejaba de ser católico, era traidor a la patria. O un alemán que dejaba de ser luterano, ya no era alemán, era parte de su creencia, parte de su identidad nacional. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para decir, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? Uno cuando nació en Bolivia, ¿nació cristiano? Al convertirnos al Señor, hermanos, al recibir al Señor como nuestro Salvador personal, nos hacemos ciudadanos del cielo. Es lo que dice Filipenses capítulo 3 y verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra y todo eso, ¿no? Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. Y aunque vivimos en el mundo, radicamos aquí, tenemos dirección de calle, ¿no? Vivimos en el mundo, pero ya no somos del mundo. El Señor Jesús, aún antes de irse, ya había dicho eso en Juan 17 y verso 16. Dice que ya no somos del mundo, más bien el mundo os aborrece
Eso es lo que dice el Señor Jesús en Juan 15 y verso 19. El mundo nos aborrece, así como le aborreció a él, ¿no? Satanás, dice la Biblia, Satanás es el Dios de este siglo. 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo, es decir, es el Señor, es el patrón, es la fuerza detrás de reyes, emperadores e incluso iglesia organizada por fuerzas humanas, ¿no? Y él, ese pasaje en 2 Corintios 4:4 dice cómo él se ocupa de confundir y de distraer a la gente, pero no por eso vamos a ser nosotros, los cristianos, personas contrarias a toda autoridad y gobierno. No. Valga esta explicación. En primer lugar, la naturaleza humana, la carne, es egoísta, es egocéntrica, es rebelde ante cualquier control. Romanos 3, verso 12, en medio de un pasaje que es el rayos X del hombre inconverso, dice, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, ¿qué pasó? En un principio, la primera civilización en los primeros casi 2 años de la humanidad sobre la tierra, que fue entre Adán y Noé, no había rey, ni juez, ni policía. Y se impuso la anarquía. Génesis capítulo 6 y verso 5. Génesis 6, verso 5 dice, vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. Salte al verso 11, Génesis 6, 11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Jehová y estaba la tierra llena de violencia. Eso, hermanos, es el resultado de la anarquía. Si no hay policías, si no hay jueces, si no hay gobierno, si no hay cárceles y cortes, a eso se llega. Bueno, Dios viendo eso, bueno, tuvo que intervenir. Ya sabemos la historia del diluvio, ¿no? Y quedó barrida la tierra. Nuevo comienzo. Al bajar del arca, Dios impuso gobierno humano. Y por eso dice Génesis 9, verso 5b y verso 6, dice, demandaré la sangre de vuestras vidas. Verso 6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre, su sangre será derramada. Dios le está autorizando, policías, cortes, hasta ejército, que haya orden, porque el hombre en su naturaleza es rebelde y tiene que haber una orden para que nosotros compartamos este planeta. Bueno, vemos más adelante en el libro de Daniel. Daniel dijo a Nabucodonosor en Daniel 4:17, el Altísimo gobierna en el reino de los hombres, ¿no? Y a quien él quiere, lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios autoriza lo que es el gobierno humano. Reconocemos como cristianos, reconocemos eso y está dentro de la enseñanza apostólica. Romanos 13, verso 1, sométase a las autoridades. Han sido establecidas por Dios, dice. Y la misma palabra reitera en donde recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, parece que es en Tito, añade, y el que estén dispuestos a toda buena obra.
los creyentes, ese es lo que Dios nos manda dentro de la enseñanza apostólica, de someterse, de respetar, de estar dispuestos a toda buena obra. Así que los creyentes siempre han sido buenos ciudadanos. Yo me incluyo. Hemos sido buenos ciudadanos. No solamente pagamos nuestros impuestos, sino que respetuosos, trabajadores, solidarios, ¿no? Sin embargo, tenemos otra lealtad superior, como lo declaró Pedro en Hechos 4:19, donde les dijo a las autoridades religiosas: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Bueno, claro, aquellas autoridades en esa nación, por lo menos ellos temían a Dios o creían en el Dios soberano, ¿no? Y Pedro dijo además en verso 20, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. ¿Por qué? Porque estamos bajo órdenes. Jesús dijo, me seré testigo. Hechos 1:8. Y el Señor también había dicho en Marcos 16 y verso 15, había dicho, predicad el evangelio a toda criatura. Si nos callamos, estamos desobedeciendo a nuestra máxima autoridad. Así que juzgad vosotros. No podemos dejar de hablar. Así que aquí en la tierra, nosotros los creyentes, ¿qué somos? Somos ciudadanos de la nación donde hemos nacido, pero también somos extranjeros y peregrinos. Así nos describe Pedro en 1 Pedro 2, versículo 11. Somos extranjeros y peregrinos, ¿no? ¿Y qué es extranjero? Que tenemos una ciudadanía, otra ciudadanía, ¿no? Y peregrino, que estamos de paso por aquí, por más que sea camireñísimo, ¿no? Pero estamos de paso por aquí, y nuestro hogar está en el cielo. Nuestro soberano, que nosotros reconocemos sobre cualquier sargento, alcalde, entrenador, profesor, gobernador, presidente, nuestro soberano máximo es Cristo. Y estamos pendientes de que venga su reino. Y algunos se enteran de eso y piensan que nosotros somos subversivos aquí, que como que no vamos a procurar el bienestar de esta nación porque estamos mirando a otro lado. Bueno, hermano, es así. Somos extranjeros y peregrinos, pero estamos bajo órdenes de someternos a las autoridades aquí y de aportar para el bien de nuestro pueblo, de nuestra nación, pero reconocemos que Cristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y estamos pendientes de que venga su reino. No es solamente una cosa que repetimos como un rezo, sino que estamos pendientes de que Él venga a reinar sobre esta tierra y todo el mundo sea lleno del conocimiento del Señor como las aguas cubren el mar. Bueno, nadie nace cristiano, no le hace cristiano el hecho de nacer en una familia cristiana, ni en una nación cristiana, ¿no? No le hace cristiano el bautismo, ¿no? La iglesia de Cristo, al igual que la iglesia local, no es una institución del gobierno, ¿no? No es como un gremio o un partido político o una OTB que responde a la agenda del gobierno, no. Si bien un creyente particular al mismo tiempo puede ser miembro de un gremio, de un sindicato o de un partido o de una OTB, pero
la iglesia no se alinea, no se manifiesta, no se confunde, digamos, no se compromete con ninguna de esas cosas. ¿Por qué? Porque pertenece al Señor y responde tan solo a sus órdenes. ¿Qué pasó en tiempo de Constantino? Se casó la iglesia organizada con el imperio, ¿no? Casarse la iglesia organizada con un gobierno civil fue un error fatal, fue un lazo de Satanás. Y si bien ese rato cesaron las persecuciones imperiales de Roma, pero a través de los siglos, esa iglesia, la católica romana, ya bajo el poder maligno, debido a ese yugo desigual, terminó a muchos miles de creyentes fieles. Y no terminó esa persecución con la reforma, porque la iglesia luterana y otras iglesias estatales fueron intolerantes con cristianos sencillos que tan solo obedecían a la palabra y no se inclinaban ante su autoridad de su iglesia estatal. Ese fue un error en tiempos de Constantino que después se continuó por siglos y siglos. Ahora, ¿qué diremos respecto a la reforma de Lutero? Lutero bien predicó que cualquiera puede llegar al Salvador sin intervención de sacerdote, ni santo, ni iglesia, ni sacramento. Fue un gran descubrimiento que hay salvación perfecta para el pecador a través de la obra perfecta de Cristo, el Hijo de Dios, ¿no? Pero Lutero, en lugar de seguir el modelo bíblico para la iglesia, Martín Lutero fundó una iglesia más parecida a la iglesia que él dejó. Fue la iglesia luterana, igualmente casada con el gobierno civil de Alemania y de otros países que se unieron a su reforma de Lutero. Exigían bautismo de niños y con eso era como hacer los cristianos luteranitos, ¿no? Y la asistencia a la Santa Comunión, el curso de catequesis, el pago de renta y de bodas y de entierro, y así ejercía control sobre toda la gente. No se tomaba en cuenta el factor de la fe personal. Aún personas inconversas llegaban a ocupar sitios de autoridad dentro de esas iglesias reformadas. Y el resultado de eso fue una reforma a medias. Una reforma a medias, porque no volvieron al modelo neotestamentario para la iglesia. Bueno, para entonces había gente que leía y estudiaba la Biblia y que ellos descubrieron los planes de Dios para su pueblo y surgieron muchos grupos de asambleas neotestamentarias y quedan en la historia varios nombres de fieles predicadores. Se las lee acerca de esa historia, de esos valientes, en el libro de la Iglesia Peregrina. Y creo que estaría gustosa prestar ese libro a alguien que se aficiona, ¿no? Valientes hombres de Dios. Asimismo hubo muchas persecuciones, miles de mártires ejecutados por autoridad de las iglesias nacionales y por supuesto
por la Iglesia de Roma, donde seguían manejando su poder, especialmente en España, ¿no? Esos grupos fueron llamados despectivamente anabaptistas, que quiere decir rebautizados, porque a la idea de las autoridades de esos países, tanto católicos como países reformados, decían, si se han vuelto a bautizar, se están renegando de su primer bautismo, están como escupiendo a su madre, ¿no? Y están rechazando su nacionalidad, pisoteando su religión, despreciando sus curas, sus pastores, sus cleros y todo eso, ¿no? Los tuvieron por rebeldes. Y no era así. En la mayoría de los casos era gente que había descubierto en la Biblia que el bautismo es para los creyentes. Y decían, yo como creyente me quiero bautizar. Cuando me bautizaron, tal vez fue un acto de fe de mis padres, pero yo como creyente no me he bautizado. Y si el Señor dice que se debe convertir y se debe bautizar, voy a obedecer al Señor primero. Pero basta que pasaron por ese segundo bautismo, ya quedaron bichados y objeto de persecución. Mezclado con estos anabaptistas, es confusa la figura porque todo el conjunto de lo que se llama anabaptistas tenía entremezclados con ellos a sectas, herejes, rebeldes y legalistas también, pero aquellos que sufrieron persecución y muerte eran en su mayoría creyentes biblicistas en aquel siglo XVI. Había comunidades enteras que fueron masacradas por gobiernos de Alemania o gobiernos de algún país reformado o Inglaterra y seguían las persecuciones por la Iglesia Católica Romana en otros países como Francia, España, Italia. Bueno, comunidades enteras fueron muertos en hoguera, muchas mujeres fueron ahogadas. Eso era como su revancha contra los anabaptistas. Decían, ¿quiere bautizarse? Aquí te vamos a bautizar. No es una muerte simbólica, sino que va a ser una muerte de verdad. Y les ataban piedras a su cuello y los tiraban de puentes y por el estilo. Muchos, especialmente para las mujeres, ahogadas, y muchos fueron decapitados, ¿no? Se cuenta de una señorita de 16 años que por su juventud y su belleza inspiraba lástima, tal que toda la gente y los otros vecinos que no eran de los anabaptistas rogaban que no la maten. Y el verdugo la llevó en sus brazos y le puso debajo del agua en un bebedero para caballos hasta que quedó muerta. Y luego tiró su cadáver sin vida encima de las llamas donde estaban muriendo otros. Fue porque ella rehusó de abandonar su fe. Y eso pasó. Ese caso pasó en Salzburgo, Austria, cuando en una sola ocasión 1,000 anabaptistas fueron quemados, decapitados o ahogados. La gente se burlaba diciendo, tanto confían en su segundo bautismo. Pero no es eso, hermanos. No era eso, sino que su fe en Cristo les daba valor para ser fiel hasta la muerte. Estaba pensando en esto cuando Renzi y familia estaban cantando No me soltarás. ¿Cómo sería verse en esa figura, hermanos? ¿Seríamos obedientes hasta la muerte o diríamos, tú sabes, Señor, mi intención y el deseo de mi corazón me hubiera bautizado, pero bueno, tú sabes, ¿no? Bueno,
hermanos, obedeceríamos al Señor. Tal vez nos toca a nosotros pruebas más sutiles, pero que el Señor nos ayude a ser fieles en nuestra generación, llevando en alto el nombre del Señor Jesucristo. Muchas gracias.